Buenos días, hoy es martes 6 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando al sociólogo Jaime Chuchuca, abogado también y catedrático universitario. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación para ir conversando, escuchando sus puntos de vista sobre la campaña electoral en Cuenca y en el Azuay. ¿Cuál es su lectura de lo que está sucediendo? Buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime. Espero que esté muy bien por allá en la radio. Precisamente yo creo que existen algunas valoraciones de mucha importancia en esta época de campaña electoral. Primero porque hay una irregularidad, tal vez que se expresa en todo el planeta, que es el fenómeno social del fútbol. En este caso con el Mundial de Qatar 2022. Y le cuento, Jaime, que para incluso las situaciones de marketing y mercadeo normales que se hacen en las empresas, arrojan muchos sesgos precisamente por el mundial, debido a que las diferentes campañas de marketing tienen que estar enfocadas sí o sí a la cuestión del fútbol. Entonces, frente a eso, las encuestas locales de las distintas ciudades y provincias del Ecuador, pues en realidad deben contemplar todo este sesgo y el filtro que tienen alrededor del mundial, precisamente porque las campañas electorales que entregando hojas con imágenes en las redes sociales, de alguna u otra forma llegando al ciudadano en las diferentes expresiones, no pueden incrementar de un momento a otro el voto. Incluso las campañas presidenciales que se realizan internamente de cada una de las instituciones del Estado, etcétera, no tienen el mismo rigor que tenían antes de que empiece el Mundial. Entonces, el fenómeno del fútbol es así, estimado Jaime. Incluso uno se sube a un bus, en un taxi, pasea por la ciudad y escucha nada más que las cuñas de Qatar 2022. Y al escuchar en el caso de Cuenca y el Azuay, que sube un porcentaje electoral de algunos candidatos en menos de 15 días en pleno mundial, me parece a mí muy sospechoso, por no decirle. La mayoría de encuestas en época de campaña electoral en realidad son parte de la propaganda. Usted, estimado Jaime, como otros periodistas conocen muy bien ya durante años, que las encuestas a veces se convierten en una campaña política más y tratan de formar opinión pública. Y no es solamente esto, no lo digo como crítica, sino porque construye la subjetividad del votante. Pero Y eso es lo Jaime, que hacen Jaime, las encuestas. tratan de manipular la opinión del electorado con datos falsos, poniéndole al candidato en primer lugar, en segundo lugar, pero el pueblo ya no come cuentos, se supone. Pero además de eso es que, para decir no que toda la encuesta es falsa, sin embargo son verdades parciales o verdades a medias. Como hace un rato decíamos, quizá las encuestas verdaderas, a veces este ejercicio que puede ser un diagnóstico, porque en realidad frente a las elecciones es un diagnóstico, un prediagnóstico de lo que está sucediendo, ya que la convocatoria y la campaña legal todavía no comienza. A pesar de eso, tendrán alguna situación de verdad, pero que se la guarda el encuestador y la persona que paga la encuesta, porque una encuesta es muy cara. De las últimas que he revisado, y que también algunas de esas publicó Diario El Mercurio, se realiza sobre 400 personas. Bueno, hay que figurar también quiénes están pagando las encuestas, qué empresas son, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que últimamente hago, estimado Jaime, yo, es cotejar esas encuestas con el registro subjetivo de la etnografía virtual que uno va presenciando en las redes sociales. Entonces, a veces no cuadra muy bien este registro electoral. Jaime, ¿qué le sorprendió a usted como sociólogo, como analista, como estudioso de la política? ¿Qué le sorprendió sobre la última encuesta publicada por Diario El Mercurio, en donde ya uno de los candidatos, el doctor Felipe Delgado, salió a decir que estas encuestas son falsas
y dijo que sumando los porcentajes de la supuesta encuesta, daba 106%. Sí, yo coincido plenamente con lo que dice el doctor Felipe Delgado. Y además de eso, que en la misma tabla de porcentajes, bueno, generalmente algunas encuestas hacen eso, no consideran el porcentaje de indecisos, ¿no? Porque en este caso está entre el 40 y el 45%. De hecho, solamente con esa cifra no tendrían mucho rigor, digamos, para decir que tal candidato se encuentra en un lugar o en otro. Y en otro caso, estimado Jaime, las encuestas en la situación electoral a veces dejan de ser precisas porque contemplan la actitud, el comportamiento y la conducta del votante, el ánimo de los votantes. Y el ánimo de los votantes puede cambiar de un día para el otro o en ese mismo día. A veces una persona va en la mañana con ganas de votar por alguien y pasó algo en el trayecto y termina votando por otra persona. Entonces, la actitud, el ánimo, el comportamiento, la subjetividad, las emociones de la ciudadanía varían en espacios muy pequeños. Entonces, las encuestas se rigen sobre la historia reciente, sobre una semana, sobre 15 días, y a veces no sirven para reflejar. Lo que sí podemos reflejar son patrones sociales, históricos, generales. Y en medio de eso sí podemos ir viendo algunas comparaciones. Ahora, por ejemplo, una persona que tenga el poder de una alcaldía, de una prefectura o de la presidencia, obviamente que va a tener mayor poder, mayor visibilidad, Como en mayor el conocimiento caso, sobre el ciudadano. como en el caso del alcalde de Cuenca actual, que Exactamente. dispone, que está utilizando todos los bienes, toda la maquinaria, el personal, el dinero, que es del pueblo cuencano, lógicamente para promocionarse, ¿no? Allí hay un enorme de diferencia con la mayoría de candidatos que tienen, entiendo, recursos económicos limitados, que no tienen vehículos a la puerta, que no tienen personal pagados por la administración municipal. Entonces, dime de qué presumes, ¿no? Ahora, eso depende también del candidato y de las fuerzas sociales que le apoyan a cada uno de los candidatos, porque existen candidatos que provienen con apoyo del sector privado muy grande, que tienen consultoras, encuestadoras propias, el apoyo del gobierno central, que esa es otra de las situaciones. Además del fenómeno del mundial, en las elecciones seccionales, por lo menos en más de una década, en el caso del Ecuador, eh, también por el fenómeno del correísmo y luego en el caso del morenismo, depende el apoyo del presidente a uno u otro candidato para conquistar pros y contras, para conquistar el electorado y para conquistar también animadversores sobre esa candidatura. Y el señor Guillermo Lazo no ha apoyado directamente todavía ninguna candidatura. Entonces, eso también es otra de las cosas que llama la atención. Y hemos dicho ya durante muchas entrevistas que incluso eh, Guillermo Lazo podría tener hasta dos o tres candidatos que han trabajado precisamente con él y que le tienen mucho apoyo. Entonces, esto también va a depender mucho en el tiempo, estimado Jaime. Y esta campaña es muy corta. Además del fenómeno social del mundial, por ejemplo, en el caso de Quito vienen fiestas de Quito en esta misma semana, el día de hoy es más, empieza y arrancará toda esta semana una muy fuerte campaña alrededor de las fiestas. Luego de eso, las fiestas de Navidad, más tarde fiestas de fin de año, y llegamos a una campaña que obviamente van a ser como siempre, entregar caramelos, etcétera, pero que está rodeada de algunas otras distracciones para el público y para el ciudadano. Y no nos queda más que enero y en febrero ya son las elecciones. Entonces es una campaña que va a estar muy irregular, estimado Jaime. Entonces el ciclo electoral en todo caso es muy corto. Entonces se marcan algunas tendencias electorales a favor y en contra de los candidatos que son muy tenues, que en una encuesta con tan pocas personas encuestadas, me parece que no pueden revelar estos asuntos propios. Esto quizá como una introducción, estimado Jaime, de la construcción de las subjetividades alrededor de las encuestas, que ahora también están intercedido por el fenómeno de las redes sociales, ¿no?
elección va ingresando en el panorama electoral una nueva red social. La anterior elección y esta también, la anterior de presidente, entró TikTok. Y ahora, para esta campaña, esta red social TikTok va a ser la primera seccional que tengamos para averiguar a través de esta herramienta. Jaime, ¿le preocupa a usted esta falta de propuestas serias de parte de los candidatos, propuestas serias para solucionar los graves problemas que tiene Cuenca y la provincia de La Suay? Porque no hemos escuchado a los candidatos explicar, decir, este es mi plan de trabajo, para que el electorado pueda entender hacia dónde van sus objetivos. Simplemente hemos visto una serie de cosas en TikTok, algunos videos por allí, haciendo visitas, abrazando a la gente, haciendo payasadas inclusive, pero nada más. Ahora, estimado Jaime, al parecer, en la mayoría de las candidaturas, tanto para la alcaldía y la prefectura, ayer me di un poco el tiempo para seguir cómo están construyendo sus campañas en Facebook y en TikTok. Y le tengo que decir, estimado Jaime, que la mayoría de ellas no se diferencian en el conjunto de propuestas, en la forma de dirigirse al público y tampoco en la manera de construir su campaña en Facebook y TikTok, que he utilizado yo estas dos herramientas. Y le doy un dato, estimado Jaime, según las encuestas, varias encuestas de este año, se dice que el público adulto, es decir, mm, mayor de 25 años hasta mayor de 65 años, una de las herramientas preferidas es el Facebook. Pero para la juventud, que más o menos podemos decir aquí para el votante común y corriente entre los 16 y los 24 años, actualmente la herramienta que más se utiliza para comunicar al público y hacia el exterior algunas de sus opiniones es el TikTok. Entonces, estas dos herramientas pueden ser utilizadas para eso, ¿no? Entonces, se puede segmentar la población, en el caso de Facebook, para ver qué es lo que piensa el público adulto y el público joven, más o menos entre 16 y 25, 24 años, el TikTok. Y frente a eso, podemos ver lo que usted dice, que existe falta de discusión de tesis políticas, institucionales, del articulado de las ordenanzas, de los reglamentos, en el caso de la alcaldía, de las leyes orgánicas, y un conjunto de respuestas que deberían presentar los candidatos con solvencia. Es más, creo que el mundo del espectáculo se ha fusionado entre las redes sociales y la forma de hacer campaña de los candidatos. Y por ahí, para decir con un filósofo ya de la década de los 70, Guy Debord, la sociedad del espectáculo, a través del video y de la imagen, se transmite al mundo virtual. Es decir, que el mundo virtual es el reflejo ya de la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, en términos políticos prácticos, no existen ahorita campañas, en el caso de Cuenca y de la SOE, campañas radicales. O sea, sí se podían expresar las campañas seccionales anteriores, por ejemplo, que habían candidatos propiamente de los movimientos indígenas, que habían representado movilizaciones, o sea, se veía esa radicalidad. Pero ahora se va perdiendo en el escenario por las formas de hacer campaña y las herramientas, como les decía yo, en el caso del Facebook y del TikTok, pueden haber otras más, como el Instagram, etcétera, pero en estas dos que me he puesto a analizar en estos días, se va perdiendo el escenario porque todos van sacando similares formas de hacer campaña. E incluso me atrevo a decirle una situación, estimado Jaime, haciendo esta etnografía virtual que le digo. En el caso de la alcaldía, analizando las páginas de Facebook y TikTok, puedo encontrar yo dos grupos. O sea, no estoy poniendo primero, segundo, tercer, cuarto lugar, sino puedo encontrar dos grupos. Y es por el tráfico de la cantidad de propaganda que se hace. En el primer puesto, le digo yo, y para contradecir a las encuestas que han salido en estos días ¿cómo se llama esta? Insight y OP, Opinión Pública Ecuador, me parece que es.
En primer lugar, al parecer estaría Adrián Castro por el tráfico que se encuentra en Facebook y TikTok. No estoy hablando de encuestas de intención de voto, estoy hablando de tráfico, de propaganda y de campaña electoral en Facebook y TikTok. Estaría él. Y en un segundo grupo muy apretado, casi el total del resto de las candidaturas. En el caso de la alcaldía, en un segundo grupo está Pedro Palacio, Cristian Zamora, Roque Ordóñez, Paul Carrasco, Jaime Moreno. Y aquí con una apreciación, sobre todo en el caso de Paul Carrasco, porque él ha pasado de ser un candidato, una autoridad y un funcionario público a convertirse casi en un influencer. Si usted se fija un poco en las redes que actualmente él maneja, como es Facebook y TikTok, en la fonda de Carrasco, él prácticamente se ha convertido en un influencer. En el Facebook tiene 93.000 seguidores. Hay algunos videos que llegan a tener 300.000, 400.000 vistos en el caso de TikTok. Entonces, él ya no solamente que no hay como decir todas estas personas van a votar por él, porque no, porque efectivamente lo están viendo en otras partes del país, en otras provincias, no es un candidato únicamente local. Entonces, ahora, ¿las personas votan por un influencer? Es la pregunta en el caso de Paul Carrasco, ¿no? Esto para la alcaldía. Y en el caso de la prefectura, igual hay una división muy grande entre una candidatura que es la de Marcelo Cabrera, que tiene muchísimo tráfico en Facebook, muy poco en TikTok, le he revisado el Instagram, tiene mucho más presencia, y un segundo grupo que está la mayoría del resto de candidatos. Con esto también estoy contradiciendo la encuesta que presentaron, un tracking y la otra encuesta que presentaron en el Mercurio. Y en este segundo grupo se encuentra Juan Cristóbal Lloret, Rul Caldas, Diego Morales, Diego Monsalve, Dora Ordóñez, Sebastián Ceballos, Felipe Delgado, Magali Quesada. Y al parecer, estimado Jaime, le decía antes, ¿no? Facebook se utiliza más para el público adulto, sin embargo, hay algunos que no han podido manejar esta herramienta y TikTok para el público joven. Sin embargo, aquí en el caso de la prefectura, algunos candidatos que ya son de edad, digamos, ya avanzada, en las lides electorales también, como Marcelo Cabrera y Felipe Delgado, están manejando más o menos bien las redes sociales, ¿no? Me admiro mucho el revisar el día de ayer, por ejemplo, a Felipe Delgado. Tiene muy buena respuesta y bastante interacción en, en Facebook. Y lo mismo los otros candidatos que nombré, ¿no? Estoy comparando estos dos grupos. Entonces, sí se puede apreciar eso, pero hacer una diferenciación precisa entre segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto lugar me parece difícil incluso con una encuesta. En estos días, por los fenómenos sociales anteriores que comentaba. Jaime, hablando de las encuestas manipuladas, esas que prefabricadas para beneficiar a uno u otro candidato y tratar de convencer al electorado de que están muy bien en las encuestas, de que van punteando, ¿no debería intervenir de alguna manera el Consejo Nacional Electoral? Porque ellos se lavan las manos diciendo, no estamos en campaña oficial. Ahora, como se analiza en época de fútbol, el árbitro a veces se convierte en un jugador más, y mucho más ahora con el VAR. Si hablamos del Consejo Nacional Electoral, es el árbitro de las elecciones, el VAR podría ser el Tribunal Contencioso Electoral. Y no han variado mucho las piezas alrededor del Consejo Nacional Electoral de las elecciones de presidente últimas del Ecuador. Recordemos, estimado Jaime, que en las elecciones de 2019 el Consejo Nacional Electoral, por apego, por participación política, por participación electoral antes de ser consejeros nacionales electorales, la mayoría de ellos se identificaron con una candidatura y hasta el día de hoy son parte de esa fuerza, como es la del presidente de la República, Guillermo Lazo. E incluso en los momentos que se cuestionó las elecciones y se habló de un denominado fraude, usted recuerde que en el salón del Consejo Nacional Electoral en Quito se entrevistaron Guillermo Lazo y Yacu Pérez en frente de los 5 consejeros
y se dijeron que se iban a abrir las urnas. Al poco tiempo, el Consejo Nacional Electoral no abrió urnas, tampoco el Tribunal Contencioso Electoral, y terminaron decidiendo. Parecía el señor Guillermo Lazo un consejero más que estaba tomando decisiones. Y en frente a eso, este Consejo Nacional Electoral es el mismo con un cambio, es el mismo que se presenta para terciar en estas elecciones. Es decir, que el árbitro va a ser el mismo de las elecciones anteriores. Aquí va a tener muchísima fuerza los candidatos conservadores que estén alrededor de la línea del presidente de la República, Guillermo Lazo, y algunas otras fuerzas que están alrededor de él. Entonces, ahora en medio de esto, de la situación electoral y de la campaña, ellos no pueden controlar porque las redes sociales rebasan cualquier institución, rebasan al mismo Estado, se convierten en redes transnacionales. Entonces, el Consejo Nacional Electoral adolece, no tiene herramientas para poder controlar las redes sociales. Y la campaña, que es de a pie, tampoco tiene un equipo para hacer eso. Pero incluso se podría ver en el Facebook, tranquilamente lo podría hacer el Consejo Nacional Electoral. Yo he visto en Facebook cómo ya se está gastando en publicidad. Muchos candidatos están pagando ya publicidad en Facebook. Entonces se pueden hacer cortes, ¿no? En algunas figuras. Usted entra a páginas de Facebook, que es donde se puede hacer, y el ciudadano y quienes nos escuchan pueden hacer eso. Entran a la página de X candidato, a la fanpage, y pueden ver si están haciendo publicidad en alguna foto, en algún video, etcétera. Y ahorita no es época para realizar, entonces el Consejo Nacional Electoral lo puede hacer. Si yo haciendo de modo individual he visto esto, no se diga el Consejo Nacional Electoral Claro. que tiene un equipo muy grande, ¿no? Bueno, por último, sociólogo, el candidato a la prefectura, doctor Felipe Delgado, también ha manifestado, ha alertado, acaba de alertar a través de un video, que en el caso de Cuenca y de la SOI, se está preparando un fraude. Bueno, hablar de fraude tan tempranamente, no coincidiría yo en realidad con esto, pero lo que sí puedo decir es que el Consejo Nacional Electoral ha jugado muy duro, ya desde la inscripción de las candidaturas. En el caso de Cuenca, recordemos la candidatura de Luca Payanca, que tal vez hubiera podido golpear el tablero político para la No le alcaldía, permitieron. no le permitieron inscribirse. Y yo creo que si se puede hablar de un outsider en estas elecciones, el nombre de Luca Payanca precisamente coincide con ese concepto. Y la dupla de candidatura que iba con Sebastián Ceballos, ¿no? Que estaban auspiciados por Unidad Popular. Entonces, obviamente yo creo que parte del electorado o votará también por Sebastián Ceballos. En esta encuesta le dan a él el 9%. Entonces, yo creo que ellos se vieron afectados en esta candidatura. Y le digo una lectura un poco crítica respecto a lo que sucedió también en las anteriores elecciones. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, sede local y nacional, estaba pensando en esto. Es mejor evitar que un candidato se inscriba ahora que tener problemas que este candidato gane en las elecciones, como en el caso de Yacu Pérez, ¿no? Que nadie decían que no iba a ganar, terminó ganando y terminó siendo candidato a la presidencia y casi que llega a la segunda vuelta, ¿no? Por estos problemas del mismo Consejo Nacional Electoral. Entonces, con Luca Payanca, yo creo que ellos pensaron históricamente este proceso y dijeron, más bien evitamos que sea candidato ahora y nos evitamos futuros problemas. Entonces, fueron altamente golpeadas estas candidaturas y como tal fue golpeado el tablero electoral general para la alcaldía de Cuenca. Entonces, ha perdido credibilidad en esto el Consejo Nacional Electoral. Y todos los candidatos, le digo, estimado Jaime, todos los candidatos a la alcaldía, la mayoría han presentado su solidaridad para la candidatura de Luca Payanca. Pero una vez más, yo creo que es muy temprano para hablar de encuestas. Las encuestas propias ya de la situación del fenómeno electoral, yo creo que las podemos ver en el mes de enero, Ujú. precisamente por Claro. todos estos fenómenos sociales que se están desenvolviendo. O sea, entre usted contestar una encuesta y ver el partido Ecuador-Senegal, obviamente, incluso a uno que le interesa muchísimo la política, preferiría quizá ver el partido, el partido de Ecuador-Senegal. Entonces, creo aquí yo que las encuestas lo que sí podrían dar real es que
quien ha subido la popularidad, por ejemplo, es Ener Valencia, ¿no? Por los goles que se mandó. Pero los candidatos, ni en Quito, Guayaquil, ni en Cuenca, podrían hablar de iguales circunstancias, porque estamos atravesando un fenómeno social global. Entonces, en enero, las primeras semanas de enero van a ser eh, muy prácticas para este ejercicio de la encuesta. Ujú. Pero Pero les invito, medios de comunicación, en general estoy hablando, medios de comunicación o determinados medios de comunicación que se permitan publicar encuestas falsas, difundir datos falsos a cambio de dinero, eso es antiético. sí, y en realidad les invito yo a los ciudadanos, porque ya todo el mundo se da cuenta de esto. Es muy práctico ahora por las redes sociales. Imagínense que hay las herramientas de Big Data que son difíciles de manejar para el público común y corriente, pero hacen esto. Encuentran las interacciones de cada uno de los candidatos, el número de las interacciones, el número de los seguidores, de las visualizaciones, de los aprecios y de los compartidos, y a través de eso ven el gusto de los candidatos. Y hay una retroalimentación. Las redes sociales tratan de cambiar el gusto de los candidatos a través de la influencia que tiene la publicidad. El público común y corriente formamos parte nosotros también y el ciudadano puede entrar a las páginas de los candidatos y hacer un ejercicio simple y ver la recepción que está teniendo ante los candidatos y contrastar también con las encuestas. Le digo, estimado Jaime, yo no me he equivocado en algunas candidaturas, incluso internacionales de otros países. Por ejemplo, en el caso de Lula, hemos podido apreciar que iba a ganar, en el caso del hermano país de Colombia, la candidatura de Gustavo Petro, en Argentina igual, con Fernández, hice yo este ejercicio también con Gabriel Boric en Chile, y quizás es significativo. Uno puede tener una referencia a diario, semanalmente, incluso más, eh, de modo más preciso que una encuesta que es realizada hace un mes, hace Bien, 15 días. volveremos, Jaime, la primera semana de enero para seguir conversando sobre este tema de la campaña electoral y ver qué ha sucedido en el mes de diciembre. Gracias al sociólogo Jaime Chuchuca, abogado y catedrático universitario. Jaime, desde siempre y hasta siempre. Un gusto, muchas gracias, que esté muy bien.